Antes de comenzar la explicación de las propuestas de reforma presentadas por nuestra Junta Directiva, invito a nuestro presidente de Junta, el señor Tito Isaías Padilla Río, a dar un corto saludo institucional. Presidente, permítame que no se le escucha. ¿Pueden habilitarle el micrófono, por favor? Sí, señora, el micrófono está habilitado. Él tiene coanfitrión. No, pero... Presidente, no se le escucha. Hola, hola. Ya lo escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Bueno. Muy buenas tardes a todas las delegadas y delegados asistentes. Para mí es un placer tenerlos en esta reunión como invitados de la invitación, y valga la redundancia, que se hizo para asistir a esta preasamblea. Es importante aclararle que las preasambleas se van a hacer lunes, martes y miércoles, pero cada preasamblea se va a tocar un tema totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, debido a esas circunstancias, les hago la invitación para que asistan a las 3 preasambleas que se van a realizar, la de hoy, la de mañana y la del próximo miércoles. Asimismo, también valga el momento para los compañeros que son delegados que van a asistir a las asambleas, por favor, coméntenle que es importantísimo que puedan ser partícipe de estas preasambleas. Esto les va a dar la oportunidad de aclarar varias inquietudes que ustedes puedan tener. Asimismo, nos va a llevar a tener una asamblea el día 14 de marzo más ágil, más técnica, y en cierta forma poder atender todos los puntos de los cuales en asambleas anteriores siempre han quedado pendientes. Yo espero que aprovechen, que hagan todas las preguntas habidas y por haber en los temas que se están tocando en esta preasamblea, sean partícipes y sean muy atentos a todos los que se le está aplicando aquí por parte de la administración y obviamente por parte de un asesor jurídico que nos está acompañando para este ejercicio. Vuelvo y le reitero mis agradecimientos por asistir a estas preasambleas y espero que le saquen el mayor provecho. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muy bien, entonces para socializar las propuestas de reforma de estatuto presentadas por la Junta Directiva, nos acompaña en calidad de asesor jurídico el doctor Rodrigo Quintero Bento, abogado especialista en gerencia de recursos humanos, derecho laboral, seguridad social y gerencia financiera, quien además cuenta con una experiencia de más de 25 años en la dirección, asesoría y organización de empresas del sector solidario. Durante los últimos 15 años ha sido integrante de la Unidad Jurídica de ANALFE, la Asociación Nacional de Fondos de Empleados. Él iniciará con la presentación de las propuestas de ley y luego las de fondo, excepto los artículos 4, 5 y 75, los cuales por delegación de la Junta Directiva serán explicados por nuestro gerente, el doctor Jorge Hernán Villahoyos. Adelante, doctor Quintero, con su intervención. Delegados que nos acompañan esta tarde. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, ya sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer la presentación del proyecto
de reforma del estatuto. Si por favor, me acompañan con la proyección. Exacto. Bien, entonces inicialmente los artículos 22, 83 y 88, que son propuestas de ley, es decir, que vienen de un ordenamiento jurídico de mayor trascendencia, por lo tanto, pues creeríamos que en esa parte no hay mayor discusión, digámoslo así, porque vienen de la norma. Inicialmente el artículo 22, que tiene que ver con el procedimiento para la aplicación de sanciones. Entonces, no sé si quiere que lo leamos absolutamente todo o la explicación. ¿De qué trata el artículo? Entonces, del procedimiento para la aplicación de sanciones. Actualmente, la averiguación se indicaba en el estatuto, o se indica que la adelanta la junta directiva. En la propuesta, por recomendación de la circular básica jurídica y por el principio de objetividad, se recomienda que quien inicia la etapa de investigación sea diferente a quien realiza la etapa de fallo. Entonces, lo que se propone en esta primera parte es que el Comité de Control Social adelante la investigación inicial hasta la etapa de pruebas y luego le traslade el expediente a la junta directiva para que ella estudie el expediente y con base en lo consignado allí, en ese expediente, tome la decisión, estudie, pondere el, el escrito de acusación, el escrito como de defensa que el asociado o el disciplinado ha ha llegado como respuesta, y las pruebas de uno y otro lado que se han consignado en el expediente, la junta directiva la estudia y toma la decisión de fallar en un sentido u otro, aplicación de alguna sanción o la máxima de exclusión. Entonces, digamos que esa es la sustentación para la reforma de este artículo 22, que es bastante, digamos, denso en la escritura. El literal A, que la investigación la haga el Comité de Control Social. El literal B, que lo notifique al disciplinado por parte del Comité de Control Social. El literal C, por favor, si me ayudan, es la rendición de descargos por parte del disciplinado y se recepciona con una serie de requisitos que establece la circular básica jurídica en el título cuarto, capítulo 10º, numeral 3º, que tiene que ver con el derecho de defensa. Todos esos pasos de apertura, notificación, descargos, práctica de pruebas, traslado, etcétera. El literal C, entonces, la junta directiva, como decía antes, con base en el expediente, toma la decisión dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que el Comité de Control Social le hizo llegar el escrito o el expediente. Eso es lo que tiene que ver el artículo 22, que es el procedimiento para la aplicación de sanciones. Podemos seguir con el siguiente artículo, que es el artículo 83, que tiene que ver con las funciones del Comité de Control Social. Entonces, teniendo en cuenta que la circular básica jurídica establece ya de manera perentoria las funciones del Comité de Control Social, se ha hecho un ajuste, básicamente adicionando, digamos, algunas funciones, como la que tiene que ver con llevar el libro de actas, revisar como mínimo una vez al semestre el libro de actas de los diferentes cuerpos colegiados, conocer en primera instancia de las quejas que se presenten por parte de los asociados. Podemos seguir. El presidente, entonces, del Comité de Control Social, se hace una aclaración que podrá asistir a las reuniones de la junta directiva cuando sea invitado. La circular básica jurídica hace énfasis también en esta parte.
teniendo en cuenta que el Comité de Control Social y que la Junta Directiva, así como el Comité de Apelaciones y la Revisoría Fiscal, son nombrados por la Asamblea y son cuerpos colegiados independientes, entonces se sugiere que no asista por derecho propio el Comité de Control Social a las reuniones de la Junta Directiva, porque allí ellos se ven tentados a participar en la discusión, pueden influenciar con sus opiniones, inclusive la toma de decisiones, etcétera, y se vería viciada su independencia después para tomar alguna decisión sobre las decisiones, valga la redundancia, qué pena, que ha tomado la Junta Directiva. Entonces, por eso se recomienda que más que participar en las discusiones, el Comité de Control Social le haga seguimiento a las decisiones que ha tomado la Junta, y eso lo puede hacer mediante el examen de las actas de la Junta Directiva. También está la de adelantar el proceso de investigación, como lo hemos comentado antes, y por favor más adelante, para ver si hay otra. Exacto, y en el parágrafo se hace un ajuste que el Comité de Control Social ejercerá sus funciones de manera independiente, como lo hemos explicado, por ser un ente autónomo nombrado por la Junta, por la Asamblea, perdón. Entonces, ese es el segundo artículo, y el tercero es el 88, que tiene que ver con las funciones de la revisoría fiscal, que también, de acuerdo con la norma, la circular básica jurídica, lo que hemos hecho es complementar con estas funciones que están en rojo, ¿cierto? Recordemos que en la columna izquierda está el estatuto vigente, en la columna del centro está la propuesta de reforma, lo que está subrayado en rojo, y en la columna de la derecha la justificación. Entonces aquí hemos adicionado estas funciones que son de la norma: presentar trimestralmente un informe a la Junta Directiva, presentar a la Asamblea el dictamen correspondiente, aspectos que faltaban y entonces necesitamos que queden muy claros en el estatuto. Y el parágrafo que el revisor fiscal solo asistirá también a las reuniones de junta directiva cuando esté invitado o cuando le corresponda presentar el informe de que hemos hecho mención anteriormente. Bien, entonces, estos son los artículos de ley, básicamente, que son transcripciones de la ley. Entonces, como lo indicábamos, pues se espera que en ellos no haya mayor discusión porque son, como lo hemos indicado, fruto de una norma superior. Ahora, las propuestas de la Junta Directiva también que tienen que ver con la norma. El artículo 66, que nos habla de la naturaleza y conformación de la Junta Directiva. Entonces, por favor, avanzamos. Bien. Actualmente se tenía que la Junta Directiva comenzaba o iniciaba a ejercer sus funciones una vez inscrita en la Cámara de Comercio o registrada. La circular básica jurídica también establece que tanto la Junta Directiva como el Comité de Control Social deben tomar posesión o deben entrar a actuar inmediatamente son elegidos por la Asamblea, independientemente de que se tenga que realizar también paralelamente lo más pronto posible el registro ante la Cámara de Comercio. Pero no se debe condicionar el actuar para asuntos internos de la Junta y lo mismo del Comité de Control Social, pues deben ser a partir de su elección. Podría surgir una pregunta que tiene que ver con la responsabilidad, y la responsabilidad está dada en las actas, quienes toman la decisión. Entonces, en el acta aparecerá quienes están ya tomando decisión. Son la Junta que tiene el aval de haber sido nombrado en la Asamblea, por lo tanto, ya se relega la responsabilidad de la Junta anterior, aunque por algunos días, mientras se confecciona el acta, se revisa, se firma, etcétera, se lleve a la Cámara de Comercio para el registro. Entonces, eso es lo que tiene que ver ese artículo 66. Ahora, el siguiente artículo
Podemos avanzar, perfecto. Aquí es el artículo 76 que tiene que ver con las causales de remoción de los integrantes de la junta directiva. Entonces aquí nos remitimos al decreto ley 1481, que en su artículo 6 establece cuáles son los requisitos mínimos que deben estar en el estatuto. Y allí nos indica entonces que se debe indicar, así como se indican requisitos para acceder a la junta directiva, también se deben establecer unos causales de remoción de la junta directiva. Entonces se han concretado los que están en la columna del centro: exceder las facultades, negarse a suscribir al acuerdo de confidencialidad, falta grave cometida contra los intereses del fondo, intereses patrimoniales, estar inmerso en las prohibiciones contempladas en el Código de Buen Gobierno y Conducta adoptado por el Fondo de Empleados, que es complementario al estatuto. Entonces se han considerado estas como causales de remoción de la calidad de integrante de la junta directiva. Perfecto, podemos seguir, por favor, con unos parágrafos que son explicativos de esa parte. Podemos seguir al artículo 77. El artículo 77 tiene que ver con causales de dimisión. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre remoción y dimisión? La remoción es un procedimiento disciplinario ante la comisión de una falta, como las que nombramos anteriormente. Entonces, por eso se remueve y le compete a la asamblea. Pero hay otros actos para hablar de la dimisión que son, digamos, automáticos, que no requieren de un proceso disciplinario de llevar a la asamblea, son simplemente de un proceso de certificación, como por ejemplo faltar consecutivamente a tres reuniones de la junta, o los aspectos que ahí enseguida, como un artículo nuevo, estamos incorporando, que podemos por favor avanzar. Entonces, esos aspectos son de certificación. Y las del procedimiento para esa remoción, perdón. Entonces podemos seguir, es simplemente aclaración, ampliación. Ustedes igualmente tienen la propuesta. Ahora revisamos si tuvieran alguna pregunta, etcétera, con el mayor gusto. Podemos ampliar. Bueno, el siguiente son el artículo 12 y 13, que tiene que ver con el vínculo de asociación, creo. Por favor, podemos avanzar. Perfecto, los requisitos de ingreso. Entonces, podemos avanzar. Dentro de los requisitos de ingreso se está adicionando uno, que es no estar incurso en un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? Que si una persona, después un asociado, después de estar como asociado, se ve inmerso en un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, pues entonces estaría incumpliendo uno de los requisitos de ingreso. Por eso el otro artículo que sigue lo complementamos como una causal de pérdida de la calidad de asociado, el estar incurso en un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces, por eso se cierra el círculo. El primero es un requisito y el segundo, entonces, es la pérdida de un requisito para que se pueda retirar, se pueda hacer cruce de cuentas, compensación y vaya al proceso de insolvencia no todo lo que tenían ahorros más el saldo de la deuda, sino únicamente el saldo de la deuda descontados los ahorros y aportes. En este sentido, también es necesario hacer una aclaración, y es que después de que se había formulado esta propuesta y se había enviado, se recibió una ley, o surgió una ley que en estos momentos apenas la estamos digiriendo, que tiene algunos condicionamientos. Entonces, de aquí a la asamblea, tal vez ya hemos estudiado con mayor profundidad ese aspecto para sustentarlo con mayor proporción o hacer otra invitación a la asamblea. Bien, eso es lo que tiene que ver con el artículo 12 y 13.
El artículo 20, que es propuesto por la Junta Directiva, entonces, son las causales de exclusión. Ah, mire que aquí están las causales que hablábamos ahora también. Entonces era para el otro cuerpo colegiado, aquí está para la Junta Directiva. Entonces se adiciona en el literal E, la falsedad o adulteración, alteración o modificación de los documentos como una causal de la exclusión. Esta es para los asociados para excluirlo del fondo de empleados, ¿sí? Causales de exclusión. La junta directiva podrá decretar la exclusión de cualquier asociado cuando se comprueben algunos de estos requisitos. Entonces simplemente se complementaba el de la falsedad y adulteración, alteración de los documentos. Podemos seguir, por favor. Y en el parágrafo, entonces, se hace también una aclaración. El asociado al que se le inicie un proceso de exclusión tendrá suspendido el acceso a nuevos créditos y auxilios hasta que se defina la situación del proceso disciplinario. Perfecto. Podemos entonces continuar. El artículo 26 de propuesta también de la Junta Directiva, que tiene que ver con los reingresos una vez que se han retirado el asociado voluntariamente o ha sido excluido. Entonces puede reingresar y aquí simplemente lo que se modifica es el tiempo que debía estar por fuera como una sanción. Antes eran 10 años cuando era excluido, ahora es 5 años, entonces que se tiene contados a partir de la fecha de la exclusión. Entonces es muy favorable para quienes han sido excluidos o sean excluidos puedan volver con menos tiempo. Perfecto. Y en el parágrafo se hace una aclaración que en caso de reincidir o incurrir en alguna de las causales de exclusión, entonces no habrá lugar a un nuevo reingreso. En caso de exclusión solo se permite un reingreso. Posteriormente, si se da de nuevo el proceso disciplinario con exclusión, se considerará una persona que no tiene, digamos, la posibilidad de volver al fondo de empleados. Perfecto. El artículo 65, entonces, también tiene que ver con la asamblea de delegados. En la actual literatura dice que el número de delegados principales por cada entidad que posibilita el vínculo común de asociación será el equivalente al 1.5 de los asociados hábiles y un 10% de suplentes. Entonces habría un vacío en la literalidad a pensar de dónde da el 10% de los suplentes, si de todos los asociados hábiles o del 1.5. Entonces hacemos la aclaración en la propuesta de reforma, que entonces se nombrará el equivalente al 1.5 de los asociados hábiles y también se nombrará un 10% de este 1.5, de estos, como suplentes. Entonces, esa es una aclaración para evitar un vacío que teníamos en el estatuto. Perfecto. Y en el parágrafo segundo, entonces, se habla de los jubilados. Si quiere, por favor, me regala un para leerlo. Exacto. Entonces, en los jubilados y pensionados se consideran para estos efectos que estamos hablando de la elección de delegados, como parte de la entidad que posibilitó el vínculo común de asociación, independientemente si ésta existe o si se ha extinguido. Entonces, inicialmente, hace tantos años, ingresó por la empresa A, y aunque esta empresa se ha distinguido, queda también, digamos, con esos exasociados, con esos delegados, quedan en ese grupo, ¿sí? Independientemente de la existencia o extinción de la misma para el vínculo común de asociación. Al momento en que ingresaron, entonces quedan también matriculados en la elección de delegados. En el parágrafo tercero, entonces, se hace la aclaración. Los
asociados en continuidad para estos efectos de la elección de delegados se consideran como parte de la entidad que posibilitó el vínculo común de asociación. También, igual que el anterior, independientemente de la existencia o de la extinción de la misma para el vínculo común de asociación. Entonces, también los que están en continuidad, que no tienen el momento de vínculo laboral, pero fueron ingresados por una de las empresas que en ese momento generó el vínculo de asociación, quedan también allí para la posibilidad de ser electos o de votar en la elección de delegados. Muy bien. El artículo 68, entonces, de la propuesta a la Junta Directiva, son condiciones para ser integrantes o ser miembros de la Junta Directiva. Entonces, no estar, se adiciona en el parágrafo, no estar inmerso o incurrir en conflicto de interés, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones establecidas en el estatuto o código del buen gobierno corporativo y de conducta. Entonces, siempre hemos indicado, el código de buen gobierno es complementario, por eso aquí acogemos también las exigencias que se tengan en el código de buen gobierno, en referencia a estos eventos de conflicto de interés, inhabilidades, incompatibilidades. No solamente las que estén en el estatuto, sino también en el código de buen gobierno. Perfecto. Continuamos, por favor. Bien, entonces hasta aquí eran, digamos, los artículos que tienen que ver con la norma y con las propuestas de la Junta Directiva. Vienen otros artículos que nuestro gerente, el doctor Jorge Hernán, nos va a explicar. Muchas gracias y si hay necesidad de hacer alguna aclaración, con mucho gusto posteriormente la haremos. Gracias. Bueno, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Un cordial saludo. Les agradezco si me indican si están escuchando bien en este momento. ¿Sí? Listo. Muy bien, entonces poneme los artículos, los leo y ya los voy a explicar. Artículo cuarto, artículo 5, artículo 75. Entonces el artículo cuarto tiene que ver con el objeto, el artículo 5 tiene que ver con las actividades y el artículo 75 tiene que ver con las funciones de la Junta Directiva. En el objeto se trae la propuesta de desarrollar actividades comerciales y o de servicios que permitan el autosostenimiento de estas y pueda transferir recursos de sus utilidades al FEPEP. Si bien el artículo cuarto en el objeto, en la columna de izquierda donde dice estado actual, pues hay varios objetos que se pueden hacer, entre ellas propiciar actividades conjuntas con las entidades que originan el vínculo común de asociación a través o mediante convenios. Hoy el PP lo hace, ¿cierto? Por ejemplo, el parqueadero. Nosotros con parqueadero tenemos unos convenios, unos contratos y desarrollamos una actividad comercial que genera un ingreso para el fondo y eso se distribuye nuevamente o se reinvierte en los asociados. ¿Qué se busca con esto? Es tener mayor precisión en el estatuto para que las actividades comerciales estén dentro del objeto social y aprovechar dentro del ecosistema empresarial que está el FEPEP todas las oportunidades que podamos generar y desarrollar en función y en pro de invertir en la base de asociados, ¿cierto? Entonces es ampliar el objeto en ese sentido, darle en la que sí que son actividades. En actividades, entonces ya es precisar eso que se dice en el objeto, ¿sí? Dale para abajo que se vea eso. Entonces ya es de manera puntual que en el literal F se diga integrar, participar o asociarse con entidades que se encuentren legalmente constituidas, así como la creación de empresas. Entonces ya existe la actividad de manera puntual y el artículo 75 habla entonces que quién puede aprobar o no aprobar, producto de un análisis, estudio de factibilidad y de viabilidad, la creación de una empresa o de una unidad de negocios dentro de la organización, la Junta Directiva, ¿sí? Como cuerpo colegiado y digamos que con toda la rigurosidad del estudio que esto exige. Entonces dice estudiar, analizar y o aprobar la afiliación o retiro del FEPEC con otras entidades, así como la participación en la constitución de estas.
previo estudio de viabilidad y factibilidad. Asimismo, decidir sobre la creación o disolución y liquidación de las empresas propias, previo estudio de viabilidad y factibilidad. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 puntos de reforma de estatuto. Ahora yo voy a tumbar acá para mostrarle algo a los delegados y yo voy a ver si yo puedo compartir acá. Sí, ahí están viendo en pantalla, ¿cierto? Entonces miremos el estatuto actual. Miremos el estatuto actual con un poquito más de detenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno mira el estatuto actual, porque esto fue una de las inquietudes que hubo de la Asamblea Extraordinaria de agosto 15 y algunos delegados fueron a la oficina para explicar y se generó un video para aclarar. ¿Qué pasa? Miren que el objeto habla de las condiciones económicas, de propiciar actividades conjuntas con las entidades que originan el vínculo común de asociación, en actividades suministrar servicios, entre ellos seguros, por ejemplo. Hoy tenemos una participación en una empresa, donde nosotros, en una empresa limitada, donde el PP tiene una participación y por eso es que tenemos una empresa en fondo, en compañía de otros fondos de empleados, que está avalada no solo por la norma general, sino también por nuestro estatuto. Miren que literal F habla de las demás actividades económicas conexas o complementarias y también más abajo, ya terminando el artículo, dice realizar toda clase de actos y contratos, así como ejecutar toda clase de actividades lícitas y permitidas en estas entidades por la legislación vigente. Es decir, como la norma permite a los fondos de empleados tener actividades comerciales, nosotros por estatuto tenemos la posibilidad de desarrollar también actividades lícitas permitidas en la legislación vigente que podamos a través de actos y de contratos a hacer, digamos, estas actividades comerciales. Pero ¿qué se busca con esto? O dejarlo de una manera específica en el estatuto, de tal suerte que cuando la Superintendencia de Economía de Solidaridad haga sus vigilancias o haga sus inspecciones, pues el estatuto sea de manera explícita, digamos, claro con ese asunto. Eh, Ojo con lo que voy a decir. ¿Para qué crear unidades comerciales o empresas comerciales? ¿Para qué? ¿Qué se busca? El PIG del FEPEP, ¿cierto? Se alimenta principalmente de la cartera de créditos y de los ahorros. Es decir, el ingreso entra por la cartera de créditos y el costo sale por los ahorros. Y ahí sale un margen de intermediación o lo que llamamos excedente bruto. Es la actividad de core de negocio que tiene el FEPEP. Cuentan unos gastos generales de personal, financieros, de provisión, que es el funcionamiento del FEPEP, y genera un excedente operacional. ¿Para qué? Para hacer toda la aplicación de inversión social. Y después lo que no sale por pasivo en distribución de excedentes, vía PIG o vía estado de resultados, el FP empieza a hacer una inversión social, que es un gasto que va directo al PIG, y nos queda un excedente después de aplicar estos fondos sociales. Hoy tenemos 2 rubros de ingreso no operacional, costo y gasto no operacional, que tiene que ver con la actividad comercial de parqueadero y que tiene que ver con la actividad de seguros. Y la utilidad que queda de estas 2 actividades comerciales, siempre y cuando estén prestados a asociados, pueden ser reinvertidos en los asociados. Y esto puede verse como un plan de contingencia de estructura financiera que a través también de actividades no operacionales, en momentos de fluctuaciones de la economía, el FEPE pueda estar respaldado con otro tipo de actividades que se desarrollan de manera conexa, complementaria, con las empresas que generan el vínculo común de asociación o al servicio de los asociados y nos generan los ingresos para saber, digamos, trabajar o soportar situaciones económicas que en la parte de arriba, que es lo operacional, se van presentando. Ejemplo, cambios en las tasas de interés, ejemplo, cambios en la inflación y de esta manera la estructura financiera del fondo siempre tenga, digamos, el debido cuidado. Este es el para qué de tener claro cómo podemos crear empresas que le permitan desarrollar esto. Es muy importante, y lo hemos hablado con la Junta Directiva, que lo que se haga con actividades comerciales tenga su propia estructura, ¿sí? Su propia estructura empresarial, para que el fondo de empleados siga siendo fondo de empleados. Esto es muy importante, no nos puede perder de vista. El FP tiene que seguir siendo FEPEP, el FP tiene que seguir siendo fondo, una entidad de naturaleza solidaria, con un impacto en la calidad de vida del asociado, a través de ahorro y crédito y a través de actividades de bienestar en educación, cultura, recreación, salud, etcétera. Eso tiene que seguir siendo así. Pero si tenemos otra estructura donde permita, ¿cierto?, el desarrollo estratégico de unidades comerciales que le generen después una reinversión en el asociado, puede ser una alternativa de sostenibilidad empresarial hacia el futuro. Este es, pues, digamos, el para qué y el qué de la propuesta de la Junta Directiva en temas de creación de empresas. ¿Listo? Gracias. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su intervención. Si alguno de los presentes tiene dudas o inquietudes, este es el momento para
hacer la intervención. Adelante, don Julio. Don Julio César, puede habilitar su micrófono para hacer su intervención. Buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, muy bien. Tengo una pregunta para el gerente. Ahora que hablamos de la modificación estatutaria y prácticamente la apertura del fondo de empleados a otras actividades, ¿qué proyecciones se tienen en este momento si se diera el caso y con qué empresas se lograría hacer alianzas o convenios para materializar esta idea de esta reforma de estatutos? ¿Qué proyección se tiene? Julio, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Un saludo. Julio, Gerente, ¿cómo está? bien, gracias. Mira, hoy no tenemos ningún estudio de factibilidad y viabilidad de ninguna empresa en particular, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la Junta se ha querido concentrar primero en terminar de desarrollar bien el ejercicio que estamos haciendo con el tema de Infondo con los seguros y todo el tema de pólizas contributivas que acabamos de recibir de plazas públicas, que esto ha tenido bastantes dificultades e inconformidades por parte de asegurados y asociados, ¿cierto? Entonces, crear otras empresas hoy, o por lo menos en el 2024 y para el 2025, no ha estado sobre, digamos, el ejercicio de proyección. Por eso no hay una proyección puntual de otra empresa hasta que no estabilicemos el debido desarrollo de esta, ¿sí? Ahora bien, toda empresa, Julio, desde que empieza, pues es como empezar, es nacer, ¿cierto? Hasta que empiezo a gatear y después de que empiezo a gatear empiezo a caminar y después de que empiezo a caminar empiezo a correr y hay un desarrollo empresarial. Claro, digamos que con el nivel de conciencia sabría que un ser humano pueda estar hoy, por ejemplo, en mi caso a los 50, pero es muy fácil criticar a Jorge Hernán que tenía 20 o 30 años. Es decir, con el nivel de evolución que ya tiene el FEPEP, pues hay un rigor de cuestionamiento hacia el fondo muy fuerte cuando apenas lleva 3 años. Entonces, madurar las empresas es absolutamente necesario, Julio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tipo de empresas puede crearse? Ejemplo, una empresa de logística, Julio. Esa es una de las cosas que hemos conversado. Y una empresa de logística que le preste servicios al FEPEP y a otros fondos de empleados quizás más adelante para todos sus eventos, ¿cierto? De impacto hacia los asociados. Y por qué no, también que le pueda prestar servicios a los asociados en materia de eventos, matrimonios, 15 años, primeras comuniones, qué sé yo. Esa es una idea, por ejemplo, Julio. ¿Listo? Y como idea, ya lo que tú dices, encaja la idea, perfecto, entonces ya pongamos un estudio de viabilidad, un estudio de factibilidad para mirar desde su construcción hasta su evolución, cómo sería. Pero eso ya sería materia, para eso está el artículo 75 de revisión y estudio por parte de la Junta Directiva. ¿Listo? Y como esas ideas pueden haber muchas más que en su momento pues habría que analizar. No sé, Julio, si ahí te di ya respuesta a tu pregunta. Sí, gerente, muchas gracias. Gracias, Julio. Listo, listo. Tenemos dos manos levantadas, Dubis Bejarano. Adelante, por Buenas favor. tardes. ¿Me Sí, escuchan? señora. Sí, Ok. señora, la escuchamos. Bueno, iba encaminada a la pregunta del compañero Julio, pero también direccionándola un poquito ¿sería creación de empresa o anexo de códigos con distinta actividad económica? Y aparte de eso, ¿sería netamente dirigida a empleados, o en el ejemplo que está poniendo nuestro gerente, sería dirigida a cualquier tipo de personas, así no sea asociado? De crearse las empresas, se tiene como un límite o como decirlo, como en la asamblea pedir autorización o a través de un comité para decir, mira, se tiene esta viabilidad en este tipo de actividades, se aprueba, o simplemente si aprobamos en la asamblea que tenga ese alcance, queda aprobado y pueden hacer el tipo de empresas que quieran o los códigos de empresas que quieran, o cómo sería ahí. Porque yo como empresa puedo tener diversidad de actividades, ¿cierto? Pero sigo siendo FEPEP, ¿verdad? Claro. Entonces sería crear una empresa, qué sé yo, logísticas S.A., un ejemplo, ¿cierto? Entonces es de FEPEP,
con otra razón social, o simplemente voy a pedir ante la DIAN un código para yo también desarrollar esa actividad, ¿sí? Y entonces, bueno, les aprobamos que podamos crear empresas, si es empresas o si son los códigos de actividad que otorga la DIAN y Cámara de Comercio y todo ese cuento. Y cuando ya yo diga, bueno, tengo este abanico de opciones porque el mercado está creciendo, está cambiando, ¿cierto? Y podemos tener un ingreso por ahí. Y ya un comité X o solamente la Junta dice, nos vamos por esta y por esta, y solamente nos informan a nosotros, se aprobarán estas y vamos en estas direcciones, o cómo es el cuento. Pues ahí me queda ahí como que, porque usted dice que todavía no está, es una idea, ¿cierto? Pero es una idea que vamos a aprobar y luego entonces cómo la amarramos o cómo la aterrizamos o qué. Listo, Luis. Gracias por tu intervención. Un saludo. Mira, el tema es que, ojo, una cosa es crear una empresa, otra cosa es integrarse o hacer partícipe de una empresa o tener unidades de negocio internas, ¿cierto? Que es lo que tú dices o interpreto que llamas actividades comerciales o de la DIAN, ¿cierto? Pues pueden haber unidades de negocio internas. Por ejemplo, el parqueadero es una unidad de negocio interna, ¿cierto? Infondo, por ejemplo, es una limitada, que es una empresa en sociedad con otros fondos de empleados. O sea, las formas empresariales pueden ser diversas. Puede ser una SAS, puede ser una limitada, puede ser una unidad de negocios interna. Para eso ya cada junta directiva, que es un colegiado con un nivel de expertise y con unos estudios de viabilidad y factibilidad y de estudios legales, es la que determinaría qué empresa sí y qué empresa no. Ahora bien, existe una intervención muy importante. ¿Qué pasa con un fondo de empleados que tiene una actividad comercial y presta servicios asociados o presta servicios a no asociados? Eso sí tiene un componente legal, DUIS. ¿Por qué? Porque cuando un fondo de empleados tiene una empresa que presta servicios a no asociados, entonces la distribución de esa utilidad sí no va de forma directa a la reinversión social, sino que iría de forma directa al fortalecimiento patrimonial, que finalmente termina siendo también muy provechoso para los asociados porque tienen un fondo más robusto, patrimonialmente mucho más fuerte, con mayor capacidad de solvencia para el crecimiento de la cartera de créditos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo, Luis, el parqueadero. El parqueadero es una actividad comercial. ¿Quién puede parquear en las celdas de parqueadero del edificio en plazas públicas, bien sea internas o bien sea externas, en los lotes externos? Puede parquear un empleado del grupo empresarial que su lugar de trabajo sea en el edificio. O sea, las celdas de parqueadero no están para los asociados, están es para los empleados del grupo empresarial que su lugar de trabajo esté en el edificio. Es una condición contractual que nos puso EPM. Entonces, nosotros tenemos que hacer un registro de quiénes son asociados y quiénes no son asociados. Más o menos en promedio, el 94% de las personas que parquean ahí son asociadas y un 6, un 7% no son asociados. El ingreso o la utilidad que queda de esos no asociados, cuando miramos la distribución de excedentes que presenta la Junta, siempre se tiene que descontar esa parte de no asociados porque eso va a una cuenta patrimonial y lo otro se reinvierte. Entonces también eso es un punto de partida también de análisis por parte de la Junta en el momento justo qué empresas son convenientes o no para el PPEP. Pero traerlas a una asamblea ya sería un ejercicio, ¿cierto? Técnico para 500 o ya van a ser 200 y pico de personas, por eso se delegaría ya en el órgano de la junta directiva que haría esos estudios y pudiera decir que sí y que no para la junta. No sé ahí, Luis, si te di toda la respuesta a lo que estabas preguntando. Tenemos la mano levantada del señor Tito Padilla. Adelante, don Tito, por favor. Gracias, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante. Gracias. No, yo quería hacer un complemento de lo que nos ha dicho nuestro gerente y de estos puntos que la junta directiva, después de un trabajo, un análisis juicioso y, y, y poder llevarles una propuesta a ustedes en pro de, como precisamente dijo Dubis, ha sido cambiante la economía y las posibilidades, ¿cierto? Entonces, complemento con lo que hizo la pregunta del compañero Julio. Si bien nosotros hoy no tenemos una factibilidad de un negocio, sí pueden estar sobre la mesa algunas perspectivas de ellas que en ningún momento, y eso lo quiero dejar muy claro, pondría en riesgo ningún patrimonio ni nada por el estilo del fondo de empleados. Es más, se tiene incluso pensado de que
Esto sería más atendiendo las diferentes posibilidades que nos han tocado la puerta, tanto empresas públicas de Medellín, que es la matriz, como empresas filiales del grupo que en estos momentos están. Entonces, desde ese aspecto, quiero comentarle a Julio que así como surgió lo de seguros, que era algo que no habíamos ni siquiera hecho un estudio, pero a raíz de eso pudimos desarrollar y si bien el FEPE hace parte de un grupo de fondos de empleados que hicieron la creación de Infondo y a través de esta figura se ha podido tener una experticia y conocer mejor este mundo de seguros, hubo esa posibilidad. Y es una posibilidad que, como dijo el gerente, con sus inconvenientes que se han presentado y ha sido más de pronto por parte de las aseguradoras, también el día de mañana va a dejar unos buenos dividendos para el fondo de empleados y obviamente para todos sus asociados, ¿cierto? Entonces, como esta oportunidad que la puede empresas públicas o cualquier filial hoy llamar a terceros, llamémoslo así, a que hagan parte de esta o ofrecérselas, pues afortunadamente el Fondo de Empleo cuenta con un buen reconocimiento, con una buena estructura, con un buen músculo financiero y sobre todo con una excelente organización y manejo, que eso se ha dado cuenta la administración, no solamente matriz, sino también todas las filiales. Entonces, para complementar eso con el compañero Julio y el complemento de la compañera Dubis, eh, a ver, si bien puede haber una creación de empresas o asociándose el código de un servicio, el año pasado tuvimos la oportunidad de ser visitado por varios fondos de empleados, incluso por varias entidades de cooperativismo exterior de Ecuador precisamente, que ya tienen al FEPE como un referente. Y en cierta forma, aunque no ha sido algo abierto y explícito, pero se ha demostrado que ellos quieren como que nosotros pudiéramos prestarle un servicio de asesoría o de capacitaciones, pero como son entes externos, entes de tercero, el FEPE no ha podido porque precisamente todo su, su estructura y lo que está ahorita en estos momentos aprobado en sus documentos, que es el que nos rige a nosotros a través del estatuto, dice que pues se tiene que prestar estos servicios es a los asociados, ¿cierto? Y eso nos ha limitado desde ese punto de vista porque la estructura que hoy en día tiene el FEPE, como se ha organizado y como se viene desarrollando, incluso adelantado a muchos otras entidades de un sector similar, no solamente el solidario, créanme que es un digno de presentar no solamente, sino de prestar unos servicios a terceros que por ahí también pudiéramos utilizar esa materia prima que nosotros tenemos sin tener una inversión y hacer un riesgo, sino con el material intelectual que consta dentro del FEPE. Entonces quería de pronto complementar la intervención de nuestro gerente Jorge y que no olvidemos que al tener estas oportunidades también le estamos abriendo una puerta a que muchos familiares de nosotros, de una u otra manera, que no son beneficiarios, han visto al FEPE como una buena entidad y que quieren de una u otra forma vincularse a través de alguna situación. Con este, digámoslo así, pedido que está haciendo de pronto la Junta Directiva a través de la reforma de los estatutos y de su objeto social y sus actividades, estamos tratando de también poder tener una oportunidad de algún tipo de servicio el día de mañana para esos familiares que si bien no hacen parte, vuelvo y les digo,
de los beneficiarios de los asociados son personas que realmente escucha uno, que alaban y tienen en muy buen concepto toda esta organización del Fondo de Empleados. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos la mano levantada del señor Julio César Montoya. Señor Julio, adelante, por favor. Sí, comentar algo sobre lo que acaba de mencionar Tito Padilla. Aperturarnos, digámoslo así, la palabra aperturarnos como fondo de empleados, pues es modernizarnos un poco porque a través del tiempo se ha visto pues, que no han querido que el fondo tenga ingresos de otro tipo, inclusive asociados de otras empresas. Tendríamos que concentrarnos entonces en hacer una reforma de estatutos y abrir ese estatuto, porque el estatuto en este momento es muy cerrado. Entonces, yo creo que el primer paso, ya que se tiene la idea de crear empresas o de asociarse con otras empresas, buscar otros recursos, que no sea solamente pues, el ingreso que tiene en este momento de la cuota, de los préstamos, todo eso. Habría que pensar en hacer una reforma de estatutos para aperturarlo, porque es que el estatuto que tenemos es muy cerrado. No sé, en vez de desgastarnos con una nueva reforma de estatuto que está por ahí propuesta, pues con el famoso, los famosos delegatarios, pues no sé cuándo será el tema. No sé si también ya habrá sido la proyección cuánto costaría hacer las famosas asambleas regionales, bueno, todo ese tema. En vez de desgastarnos con eso de delegatarios y de todas esas, tendríamos que ir pensando en hacer un análisis más profundo del estatuto para aperturarlo, para hacerlo más moderno, más actual, ya que se tiene ese pensamiento de otras empresas o de otros recursos. No sé, ahí queda como la inquietud en el aire a ver, porque habría que darle una vuelta grandecita al estatuto actual. Gracias, don Gracias. Julio. Tenemos la mano levantada de la señora Luz Ángela Vergara. Señora Luz, adelante, por favor. Ya está habilitada. Señora Luz. No nos escucha. El señor Dumar Mauricio Toro, adelante, por favor. Aló, buenas noches para todos. ¿Ya me escuchan? ¿Aló? Sí, Sí, Dumar, señora, adelante. adelante. Ok, bueno. No, buenas noches para todos. Mi posición es que me place mucho que ese tipo de propuestas siga llegando para el Fondo de Empleados. Yo hace ratico que no estoy en la Junta, pero desde hace unos años he estado mirando que la dinámica del fondo debe cambiar y estamos encontrando las oportunidades en el medio. Hay oportunidades importantes de que flexibilicemos nuestros estatutos para tener un fortalecimiento gremial de todo lo que es los fondos de empleados y poder ser una visión un poco más empresarial, que tenga aún más oportunidades, que no sea solamente lo que hasta ahora ha sido exitoso para nosotros como fondo de empleados, sino que ese fortalecimiento permita asociarnos con otros fondos de empleados como hoy lo tenemos con el fondo, pero afuera hay muchas oportunidades, inclusive dentro de la propia empresa hay muchas oportunidades. Entonces yo creo que estamos frente a una condición importante de empezar a darle un torque al fondo de empleados. Uno podría pensar
es una transformación más profunda, como lo acaba de decir el compañero, pero estas cosas se van dando en la medida en que el mercado va creando las condiciones, en que vamos también entendiendo nosotros como fondo de empleados que tenemos que dar un salto poco a poco en lo que viene siendo el fondo de empleados y las oportunidades que hay para tener mayor dinamismo. Cada vez la economía del país por momentos se estrecha, pero por momentos también crea oportunidades para nosotros, pero si la oportunidad llega y nosotros no estamos preparados en materia de estatutos, pues las vamos a perder. Entonces yo creo que en buena hora está llegando esto para nosotros, que ojalá nos volvamos promotores con nuestros compañeros asociados y con los compañeros que son delegados para impulsar positivamente este tipo de propuestas que son muy bienvenidas para el fondo de empleados, porque nos va a permitir en el tiempo ir ganando una posición un poco más relevante como fondo y como un fondo que, teniendo un nombre también ganado, tenemos credibilidad, se nos generan oportunidades de nuevos como negocio, por decirlo así, en favor de todos los asociados y los familiares de los asociados, como bien lo dijo Tito en su momento. Entonces me alegra mucho este tipo de propuestas y que seamos todos empoderados de ello para sustentarla ante los compañeros asociados y los propios delegados que pronto con los cuales tengamos la oportunidad de conversar. Muchas gracias por este tipo de propuestas y qué bienvenidas son para todos. Muchas Sigue gracias. la señora Luz Ángela Vergara. Ya tiene la manito levantada. Sí, señora Luz Ángela está habilitada. Gracias. Señora Luz, ya puede activar su micrófono. Mientras ella soluciona los problemas técnicos, le damos la mano, por favor, a Andrés Gómez. Sí, señora, ya está habilitado, don Andrés, adelante. Bueno, para todos, no sé si me escuchan bien. Andrés, no le estamos escuchando bien. Se le escucha muy lejos. ¿Ahí me escuchan mejor? Mucho mejor. Listo, bueno, no. Mis dudas, bueno, tengo 3 duditas, no sé si las digo todas y me las van respondiendo, las voy diciendo una por una. Las 3 de una vez, don ¿Y una Andrés. vez? Listo, de señor. una. La primera, me gustaría que el compañero que hizo la exposición inicial de las reformas que son por ley. Andrés, no te estamos escuchando en ese momento. Esa es Andrés, la no te primera. estamos escuchando bien. Las- Andrés, ¿Ahí me discúlpame. No, muy mal, se te escucha entrecortado. Eh, En este bueno. momento te estamos escuchando bien. Listo, ¿ahí me escuchan mejor? Sí. Sí. Listo, bueno, qué pena. Bueno, la primera es que si la administración o el compañero que hizo la primera exposición nos podía compartir la resolución o el acta que él manifiesta, que es donde está la obligatoriedad de estas reformas que se van a hacer inicialmente, que son las de ley. Sí, La circular básica jurídica se la compartiremos. eso, por favor, gracias. La segunda es con lo que habló el gerente Jorge, es primero al respecto de las empresas y algo que no sé si de pronto le alcancé a entender a la compañera que hizo la segunda intervención,
de que si esto iba a tener alguna limitante, no sé, yo lo hablo más como el tema del número del valor, perdón, que se puede invertir en la creación de la empresa, o se va a hacer el análisis de la carga prestacional que ésta pueda tener ante el fondo, o si se va, o eso se va a dejar así pues abierto que la administración en su junta directiva tenga como la potestad de hacer ese análisis y esa inversión a libre potestad, ¿sí? Y la tercera es que no sé si le entendí mal al gerente, algo de que este tipo de actividades, las utilidades que se derivan de ahí no pueden ir a los aportes sociales, sino que tiene que ir es al patrimonio como tal, ¿cierto? ¿Esto hasta qué punto nos afecta sobre el tema de una entidad sin ánimo de lucro? Esas serían las tres inquietudes. Muchas gracias. Listo. ¿Doy respuesta yo para... Andrés, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, Doc. Bien, hermano. Bueno, mira, en cuanto al tema de las utilidades, básicamente lo siguiente, o sea, nosotros por ser una entidad solidaria, naturaleza del sector cooperativo, hay unas leyes, ley 79, ley 1481, la 1391, ¿cierto? Entonces, ahí está, y está lo que te van a enviar, que es la circular básica contable y jurídica de la superintendencia, que son los lineamientos de cómo nosotros debemos de registrar contablemente los hechos económicos de la organización, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, Andrés? Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, pero generamos excedente. ¿Qué significa sin ánimo de lucros? Que no hay una repartición de utilidad o de dividendo en cabeza de cada asociado. Listo, Andrés. Pero lo que se hace es reinvertir este dinero en la inversión social, que es educación, creación, cultura, solidaridad, previsión, salud, etcétera. Listo, Andrés. Cuando nosotros hacemos la actividad de forma directa con asociados, el excedente que eso genera se reinvierte en los asociados. Pero cuando una entidad de naturaleza solidaria como nosotros como fondo de empleados, desarrolla una actividad comercial con no asociados, o sea, con terceros, la misma norma dice que esa utilidad ya no se puede repartir en la parte social, o sea, no se puede reinvertir en la distribución de excedentes para los fondos sociales. Y ahí es donde se lleva esos dineros a un fortalecimiento patrimonial, que tampoco está mal, porque en la medida en que el FEPEP logre tener fortalecimiento patrimonial, permite la sostenibilidad de la empresa en el tiempo, porque esa solvencia le va a dar la capacidad o el músculo para seguir creciendo en su cartera o para responder ante una eventualidad. ¿Sí soy claro, Andrés? Entonces, hágase, digamos, la actividad comercial por un objetivo o por otro, o por ambos, va a ser beneficioso para la organización, pensando en la sostenibilidad empresarial y, como decían algunos de los delegados, pensando también en cómo dinamizar, digamos, en una economía tan cambiante, la capacidad y la estructura financiera del fondo. Creo que ahí te hay respuesta frente a la utilidad, ¿cierto? En cuanto a limitar la inversión, digamos que para eso estaría, digamos, los estudios de viabilidad y factibilidad, ¿cierto? Lo que sí te puedo decir es que ni siquiera desde la gerencia nosotros propondríamos, digamos, una creación de una empresa que ponga en riesgo el patrimonio del fondo, de tal suerte que, digamos, no ponga en riesgo la sostenibilidad del FEPEP en el tiempo, la creación de una empresa. Pero si la asamblea considera que pudiera ponerse un límite, ¿cierto?, de inversión, pudiera hacerlo a nivel de patrimonio o a nivel de activos, ¿cierto?, con un porcentaje X del patrimonio, con un porcentaje Y de activo o del patrimonio técnico. Eso pudiéramos analizarlo, para eso son estas reuniones también, para revisarlo rápidamente y en la asamblea quizás hacer también una propuesta al respecto, Andrés, listo. Pero en este momento no está la reforma con una limitante. Esa limitante, como está hoy en el estatuto, sería puesta por la Junta Directiva. Andrés, ¿está ahí respuesta, cierto? Sí, ya, muchas gracias. Bueno, no sé si ya Luz Ángela tenga posibilidad de audio. Luz Ángela, hola. Miremos, intentémoslo para que no te quedes sin conversar. Dale, Luz Ángela. ¿Cómo Es, estás? Ahí sí, dale, ahí te escuché. Vuélvelo a activar, activa el micrófono. Activa el micrófono que ahí Ya no me lo... está, Ya, ya. ahí. Ahora sí está, sí. Ya, Luz Ángela, ¿cómo estás? ¿Qué más que hay de bueno? Bien. Bien, A señora. Bien. ver, a mí me preocupa un poquito es el tema de la creación de empresas comerciales, porque no sé qué tipo de empresas serían a la luz del decreto 1481, ¿sí? Donde veo como una limitante en relación con la utilización de los excedentes. Y también hay un artículo sobre la responsabilidad ante terceros, ¿sí? Porque si bien el fondo de empleados en este momento, pues, ha sido bien manejado y los excedentes son considerables,
puede ocurrir todo lo contrario, ¿sí? Que un fondo se quiebre en una empresa por alguna razón y en ese caso la responsabilidad ante terceros es muy delicada. Primero tiene que responder con la totalidad de su patrimonio y suplementariamente con el monto de los ahorros permanentes de los asociados. Entonces me parece como un tema peligroso, no sé. Luz Ángela, ¿ahí me escuchas? Sí, Ah, bueno. Sí, y para todos los delegados. Claro, digamos que los análisis de riesgo y las matrices de riesgo, ¿cierto? Que cada caso tenga que tener, tienen que ser absolutamente rigurosos. Y los análisis legales, los análisis de exposición del activo, de la exposición del patrimonio de los asociados. O sea, con eso no se puede, digamos, improvisar, Luz Ángela, ¿cierto? Habría que hacer estudios como los que hemos hecho hasta el momento y con unas pólizas de responsabilidades alrededor del tema. Por ejemplo, mira el tema de parqueadero, que es una unidad de negocio, Luz Ángela y todos. El tema de sí. parqueadero ha sido, ha sido un tema donde en los últimos, yo te diría, yo llevo 10 años en la organización, solo un año nos dio pérdida, que fue lo de la Pandemia. pandemia, correcto, Luz Ángela. Sí, ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que suspender los contratos, pero por responsabilidad social, la junta directiva, que me pareció muy bien, decidió no tomar decisiones con el personal. Y ese año nos dimos la pela, ¿cierto? Pero el resto siempre ha dado excelentes utilidades, en promedio 250, 300 millones de pesos, que han sido sí, reinvertidos en los asociados. Listo. Lo mismo con el sí. tema de seguros. Ahora bien, eh, tú tienes razón, habría que ya mirar el tipo de negocio, Luz Ángela, El que tipo no de vaya a negocio. comprometer el patrimonio de la organización. Y sería pues el Pero llamado de los asambleístas hacia la sí, Junta. pero mira, tú dijiste ahora que el tema de seguros les está dando un buen resultado, no sé qué, pero a mí me parece que la forma como arrancaron fue una forma muy abrupta y Sí, fue con muchas dificultades y en perjuicio de los asociados, porque tú sabes que a mí, por ejemplo, me pareció terrible la forma como arrancaron con ese tema de seguros y sobre todo que no han definido cómo va a ser la facturación a todas las personas que están comprando la póliza a través del fondo. Se están quedando sin factura, sin poder utilizar ese beneficio desde el punto de vista fiscal. Entonces me parece muy preocupante. Y eso se quedó en una consulta y ahí quedó el tema. Sí, mucha gente no conoce qué pasó, pero sería muy bueno que el fondo tomara responsabilidad de ese tema primero que todo. En las empresas que está metida, por ejemplo, con Infondo, hasta dónde la responsabilidad de ese tercero que está con nosotros, porque yo no sé en este momento qué está haciendo Infondo y nosotros estamos patrocinando a esa empresa con un montón de recursos, ¿sí? Entonces, no sé. claro que sí, Luz Ángela. A ver, ¿qué sucede? Esa es una empresa de responsabilidad limitada, ¿cierto? Y desde ahí hay una naturaleza de empresa, ¿cierto? Sin duda, el tema de las pólizas contributivas con el PM, que fue un negocio que entró a Infondo, Infondo ya existía y lo trabajábamos a través de las pólizas que el fondo tenía naturalmente con sus asociados, generó principalmente un caos. ¿Por qué? Porque tanto las aseguradoras como EPM, en el cambio del modelo de negocio, ¿y cuál fue el cambio del modelo de negocio? Que EPM le paga de forma directa a las aseguradoras, ¿cierto? Ese fue el primer cambio. El segundo cambio es que por servicios compartidos de EPM se encargaban de todas las deducciones. Y el tercer cambio tiene que ver con que ya las aseguradoras fueron los que se hicieron cargo mensualmente del recaudo. Operativamente, eso llevó a que a las aseguradoras no dieran respuestas oportunas con las carátulas, ¿cierto? Y, esa, Exacto, y eso generó un caos porque no estaban, sobre todo con todo respeto a decir el nombre Sura, no estaba preparado ni tecnológica, ni por procesos, ni por procedimientos para este cambio. Y eso ajá, generó, digamos, y te voy a decir algo para todos los asociados y delegados, son 13.800 riesgos, 3.500 asegurados, ¿cierto? Y 25.000 millones de pesos en prima. Es una operación bastante compleja. Entonces, ¿qué sucedió? Que se dio la alternativa que fuera por deducción de nómina, no que fuera analizado, el que no le da la capacidad de endeudamiento, una operación que no existía con el anterior corredor. Y Luz Ángela y todos, hay que reconocerlo, hay que dar la cara. Eso generó un caos y una operación y un riesgo reputacional materializado que hay que darle la cara a los asociados y a los delegados en cuanto a eso. Pero sacando la cabeza de esta renovación, con todos los ajustes que esperamos hacer o que estamos haciendo ya,
tanto con Infondo como con las aseguradoras, como con el PP, como con EPM, y de hecho aquí creo que está como delegado Jaime, no sé si esté hoy, estamos haciendo un trabajo muy fuerte para que esto cambie. En cuanto a la facturación, si quieres lo profundizamos, yo vuelvo y te llamo y lo conversamos, porque tiene que ver con lo siguiente que ya lo habíamos hablado tú y yo, en el sentido de que como es una póliza colectiva, la aseguradora le genera una factura electrónica al tomador, y el tomador en este caso es el FPEP, pero el pago lo hace individualmente cada asegurado, que es la inconformidad que tú tienes. Y si el pago lo hace individualmente cada asegurado, ¿por qué no manda una factura electrónica a mí? Ese fue el punto para todos los delegados de Luz Ángela en relación con la inconformidad que tiene con este negocio de Infondo. Entonces, Sí, si exactamente. quieres, Luz Ángela, lo volvemos a conversar como No, para que le lo demos que yo vía quiero es, a la asamblea. yo quiero es que ustedes tomen conciencia de ese punto y que si van a crear alguna empresa, sea con mucha responsabilidad y no Claro, arrancando a la brava, como lo hicieron con este negocio, ¿sí? Y en segundo término, que resuelvan el tema de la facturación a que tiene derecho cada una de las personas que compra la póliza para los beneficios tributarios que da la DIAN, porque ese tema quedó muy mal parado en relación con los asociados, ¿sí? La gente se quedó tranquila, pero yo no me quedo tranquila, ¿sí? Porque resulta que es un derecho que tienen todos de hacer efectivo al momento de hacer la declaración de renta, de que le hagan un descuento por los pagos que hace por las pólizas, ¿sí? Y ese tema lo tienen que resolver, no se puede quedar ahí, no se puede quedar ahí, porque ¿cómo es posible que yo haga un pago y ese pago se vaya para el fondo y no me den una factura claro, electrónica? Eso se necesita resolver. Así claro que tengan sí. que hacer la consulta con la superintendencia financiera o con la superintendencia de industria y comercio y no sé con quién, pero lo tienen que resolver. Claro, Luz Entonces, Ángela. Te propongo lo siguiente. esos temas no pueden quedar inconclusos. Bueno, te pro- con los otros temas que presentó el otro señor y de las otras reformas, yo tengo una anotación, ¿sí? Están, pretenden incluir unas causales para el revisor fiscal. Yo digo que el revisor fiscal, todo lo del revisor fiscal está regido por el Código de Comercio, a no ser de que vayan a copiar textualmente la norma del Código de Comercio para el revisor fiscal, porque es un tercero independiente, que no, pues, que nada tiene que ver con el fondo, simplemente está haciendo un control y ha sido nombrado por la Asamblea. Listo, Luz Ángela, gracias. Si quieres, lo volvemos a conversar de la facturación, Sí, sí, para que podamos darle fluidez a la reunión, ¿te parece? Y lo del perfecto. revisor fiscal, no sé, Susi, si el doctor Rodrigo de pronto puede ahí, no sé si que aquí también nos Sí, acompaña lo la del directora revisor fiscal, fiscal. para que no quede esa duda, ¿les parece? Listo, Luz Sí. Ángela. Entonces, Y no revolver las causales de exclusión con el otro tema, ¿sí? Porque son muy perfecto. distintas. Listo, Luz Ángela. Entonces doy la Bueno, listo. palabra, no sé quién será la persona que vaya a dar la respuesta. Bueno. Doctor Rodrigo Quintero. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Entonces, doña Ángela, lo que se pretende con el revisor fiscal, lo comentábamos, el decreto ley 1481 establece que todos los cuerpos colegiados deben tener, y de control y vigilancia deben tener requisitos para el nombramiento y causales de exclusión o de retiro. Entonces, si bien es cierto que muchos de los aspectos, más que todo lo que tiene que ver con funciones del revisor fiscal, están en el Código de Comercio, no estos aspectos de la exclusión que están en la circular básica, que están en la exigencia del decreto ley 1481, establezcale. Entonces, por ejemplo, en asistencia, por ejemplo, bueno, los que se coloquen, entonces son de creación legal por el decreto ley 1481, que no son ni en ningún momento riñen con el Código de Comercio, todo lo contrario, son complementarios, van a dar mayor detalle, mayor precisión. Entonces ahí no hay nada que vaya en contra de la norma o del código o de una norma superior. Todo lo contrario, estamos atendiendo la exigencia del decreto ley 1481. Eso sería, permiso. Muchas gracias.
Gracias, doctor Rodrigo. Ahora el delegado Jason Marín. Señor Jason, ya está habilitado. Buenas tardes. Buenas tardes. Para celebrar pues esto que se viene haciendo de esta modificación de los estatutos para agrandar el fondo de empleados, puesto de que ya los vimos en otros fondos de empleados, el caso de éxito que tuvo el FEISA, cuando agrandó a los familiares el fondo de empleados, esto fue un éxito. Y últimamente, en los últimos 3 años, lo que hicieron era que iban a coger a todos los contratistas de Ecopetrol, que Ecopetrol ha sido muy cerrado en su fondo de empleados con no dejar entrar a nadie más, y cuando se dio cuenta que el FEISA iba a dejar entrar a los contratistas de Ecopetrol, ahí sí el fondo de empleados de Ecopetrol se amplió y mejoró todo su fondo de empleados para que puedan entrar los contratistas. Entonces, muy bueno pues esta idea y no solamente para la familia, pero también de una vez, si vamos a hacer un cambio en los estatutos, que pensemos de una vez en los contratistas, que ahí hay un nicho de mercado muy interesante para el fondo de empleados. Muchas gracias. Bueno, no No teniendo, tengo más manos levantadas. no teniendo entonces las manos levantadas, Dumar. Dumar Mauricio, adelante. No, con respecto al comentario que hizo la compañerita que habló hace unos minutos, y para todos los compañeros, mire, precisamente estas coyunturas, estas mini crisis que le pasan al fondo de empleados porque está entrando, por decir, en nuevas modalidades de negocio, son lo que nos van dando la fortaleza para lo que viene. Entonces, yo invitaría a que ese tipo de coyunturas que son ciertas y que definitivamente nos afectaron, lo miremos como el aprendizaje que está haciendo el fondo de empleado de incursionar en nuevos negocios. Hoy todo lo que tiene el fondo de empleado, si funciona bien, con seguridad en su momento, tuvo falencias, nos equivocamos, hubo que aplicar procesos de aprendizaje y de mejora. En este momento estamos en eso, entonces esto nos va a dejar grandes enseñanzas para lo que viene. Entonces, mi propuesta es que lo miremos de manera muy positiva, que este tipo de coyunturas nos enseñan y nos dejan grandes aprendizajes. Y si alguna cosa ha demostrado el fondo de empleados es su capacidad de aprender y de ser resiliente frente a coyunturas como esta. Entonces, lo veo como bienvenido y que sigamos para adelante, por supuesto, aprendiendo y mejorando, pero que lo miremos como una gran oportunidad para el fondo de empleados dentro de estos nuevos escenarios. Es básicamente lo que quería decir. Muchas gracias. Muy bien. Entonces queremos a ustedes agradecerles su participación en esta primera reunión informativa. Los esperamos mañana, martes 25 de febrero de 2025 a las 5 de la tarde, y donde estaremos conociendo el proyecto de reglamento interno de asamblea y el paquete de propuestas de reforma de estatuto presentadas por el delegado Mauricio Giraldo. Recuerden que nuestra asamblea tendrá lugar el viernes 14 de marzo a las 3:30 de la tarde en el auditorio del Colegio La Enseñanza de la ciudad de Medellín. En caso de que tengan alguna inquietud frente al proceso en los próximos días, pueden canalizarla a través del correo electrónico asamblea@fp.com.co o el WhatsApp 302-269-9207. Muy bien. Tengan ustedes una feliz noche y los esperamos mañana en este espacio. Feliz noche, muchas gracias a todos.